Les decía que íbamos a hablar ahora de la postura de España, estábamos hablando del contexto europeo. España ha impedido a Estados Unidos utilizar las bases militares que tienen en Rota y en Morón para apoyar las operaciones sobre Irán. Lo que dice el gobierno es que esta ofensiva no está respaldada por ninguna orden internacional, que no está justificada y por tanto no está justificado el uso de instalaciones en nuestro país. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Así que, en consecuencia a esta prohibición del gobierno español, Washington ha retirado los aviones cisterna que tenía en estas dos bases, en Rota y en Morón. Sí, y ha sido, Áñez, una decisión delicada para Estados Unidos porque Rota y Morón sin duda son cruciales para el Pentágono. Necesitan las bases españolas, pues para poder mantener sobre todo el castigo aéreo sobre Irán. Sobre todo necesitan repostar sus aviones cisterna para que puedan abastecer en vuelo a sus propios aviones de combate. Y eso es lo que España no autorizó. España ha decidido no repostar, no dar ese tipo de repostaje a los aviones estadounidenses. La ministra Robles anunció que el tratado de cesión de las bases militares de Rota y de Morón no se va a aplicar para esta ofensiva militar contra Irán. Tiene que quedar muy claro que las bases no van a prestar apoyo más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario, mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas. Bueno, en la práctica, como decías, Ángels, esto supone que entre 12 y 15 aviones cisterna de Estados Unidos se vieron obligados a abandonar España y buscar otras bases militares aliadas, en este caso Alemania y Reino Unido. Precisamente mañana mismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene previsto una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos aquí en España. La va a recibir en el Ministerio de Defensa. Nos aseguran que era una cita ya agendada desde hace semanas, pero lo cierto es que la ofensiva de Irán y, sin duda, la posición de España, en este caso, va a marcar este encuentro previsto para mañana. Claro, reacciones a esta posición de España, Bañuelos, primero el enfado que ha provocado en Washington, la reacción de Israel, que critica el posicionamiento del Ejecutivo, y dentro de España la reacción del Partido Popular, que ha aprovechado para cuestionar estas medidas y la política de España frente al conflicto. Sí, porque al PP no le ha gustado nada la reacción del régimen iraní, en concreto de su embajada aquí en España, que ha aplaudido esta decisión, este gesto de España. Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, dijo la embajada, una posición que dicen está en consonancia con el derecho internacional. Ese gesto, esas palabras iraníes han servido al Partido Popular para arremeter contra el gobierno, abochornados, como escribió en X Esther Muñoz, por la postura de Sánchez en contra del régimen odioso de Hitler, pero también del desembarco de los aliados en Normandía. Puso voz a ese argumentario popular Carmen Funes. Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamás, como la milicia Hutí o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esas críticas del PP están alineadas con la reacción crítica de Israel. Su ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, afeó que Sánchez recibiese primero el agradecimiento de Hamás, después de los hutíes y ahora de Irán. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?, se preguntaba el ministro de Exteriores de Israel. La gana serán ya, es como que ya nos apuntamos a las 8, no sé, bueno, nos hemos puesto en contacto con el Pentágono. De momento no hay respuesta a la negativa de España. La reacción más próxima desde el lado estadounidense ha llegado o la dio el senador republicano Lindsey Graham, fiel defensor de Donald Trump, que acusó al gobierno de Sánchez de convertirse en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido el rumbo. Maño, gracias. Un abrazo. Claro, el enfado de Washington y de Israel se da por descontado ante un país que pide el respeto al derecho internacional y al orden internacional como lo conocíamos hasta ahora. Y si entramos ya en terreno de política nacional, Ignacio, tan difícil es de comprender, bueno, es el Partido Popular quien debería comprenderlo, tan difícil es de comprender que uno puede criticar, estar en contra, oponerse al régimen de los ayatolás, pero reclamar que se cumpla la legalidad internacional. Es que es perfectamente compatible. No entiendo el escándalo por parte del Partido Popular, que creo que nada más en esta historia está en una posición muy pervertidora dentro de la propia opinión pública española. Yo creo que la opinión pública española de manera mayoritaria está en contra de esta guerra, de manera mayoritaria. Porque, en fin, seguramente pronto habrá encuestas que así lo demuestren, pero no creo que sea una exclusiva de la izquierda estar en contra de esta guerra, aunque de manera mayoritaria también la sociedad española está en contra del régimen iraní y del asesinato de los opositores y de las violaciones de derechos humanos que de manera constante y desde hace décadas comete ese gobierno. Pero es compatible, es plenamente compatible. Yo creo que aquí se trata de entender, primero, que existen unas normas internacionales que hay que
que hay que defender en todo caso y ante los regímenes más abyectos, siempre. Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, que es que estas intervenciones no solucionan los problemas, sino que los aumentan, como se ha demostrado históricamente, en el último medio siglo, de manera bastante clara, en todas las guerras internacionales en las que ha entrado Estados Unidos intentando cambiar un gobierno para llevar la democracia a determinado país, lo que hemos conseguido es un desastre, aún mayor del que había. O sea, que hay una cuestión no solamente de defensa de la legalidad internacional, sino de un pensamiento puramente práctico. ¿Qué buscas solucionar y qué consigues en el camino? No hay, además, en el caso concreto de este ataque, no está, además, ni siquiera justificado esta idea, ni siquiera lo han intentado tampoco, porque no han ido a ningún organismo internacional a defenderlo, de que había un riesgo inminente que obligaba a, de manera expresa, en ese momento, a actuar lo más rápido posible. No había nada de eso. Aunque fuera mentira el riesgo, como las armas de destrucción masiva. Fuera tan mentira como esos polvitos de talco que enseñaba Powell para justificar las invasiones. Es que vamos a echar de menos esos tiempos, ¿no? Aunque aquello fuera también ilegal. Bueno, yo creo que lo que es increíble e injustificable es la posición de la derecha española. Es decir, este ataque es ilegal desde todo punto de vista de todo orden internacional, organismo internacional, etcétera. Lo que es legal es el tratado por el que Estados Unidos tiene bases en España, y lo que es legal es la negación de la autorización a Estados Unidos para utilizar esas bases en un acto ilegal. Eso es lo que es legal, la postura del gobierno español. Y lo asombroso es que el Partido Popular no apruebe la legalidad que está defendiendo Pedro Sánchez y que está defendiendo el gobierno español. Es que no nos equivoquemos, la ilegalidad es la de Estados Unidos y la legalidad está de la mano de Pedro Sánchez en este asunto, porque ese ataque es ilegal. Entonces, bueno, llama la atención y me parece muy negligente que el Partido Popular abrace, de nuevo, haga seguidismo de ese Trump desatado, de ese Trump que hoy nos está metiendo en esto, ayer nos metió en lo otro, mañana a saber en qué nos mete, en lugar de sostenerse a la ley internacional y a la legalidad de ese acuerdo por el que Estados Unidos tiene aquí unas bases sometidas a ese acuerdo y no a ningún otro. Pero es que además en las críticas al gobierno por parte del Partido Popular no hay ni un argumento reflexionado. Es decir, es que yo ayer, que me dio por ver ruedas de prensa, vi también la de Carmen Funet y no hay ningún punto de reflexión, ni de explicación, ni de argumento. No, es seguidismo, es seguidismo total. Ángel. Sí, yo creo que en Moncloa están convencidos, en el gobierno están convencidos de que esta posición, además de justa, es rentable en términos electorales. Los españoles, lo decía Ignacio, no nos gusta Trump, en general no nos gustan nada las guerras de invasión, y creo que al enfrentarse al golem de Trump, bueno, pues es algo que va a encontrar la simpatía de la mayoría de la gente. Es un movimiento que también es arriesgado, porque nos estamos quedando en este sentido solos. Ayer hubo una campaña ya brutal en redes sociales contra España. Bueno, el senador Graham, que es uno de los tipos más violentos en redes del entorno de Trump, pero también estaba el propio hijo de Trump, Barron Trump, estuvo tuiteando contra nosotros, y luego se podían encontrar miles de tweets cargando contra España. Ha entrado el gobierno de Sánchez en la narrativa trumpista, y esto pues puede tener alguna consecuencia. Y sobre el PP, creo que como en otros temas dejan una posición muy difícil al PP esta situación, porque lo obliga o a respaldar la agresión de Trump o a respaldar los desplantes del gobierno español a Estados Unidos, que también es delicado para el PP, o a quedarse en una posición intermedia que no satisface nuevamente a nadie y que es incómoda para el Partido Popular. Y que no sabe mantener. La posición intermedia no la sabe mantener. Pero esas consecuencias que le pueden costar a España que comentas, Ángel, de momento solo son positivas para Pedro Sánchez. O sea que aquí Pedro Sánchez está en línea con la opinión pública española, lo decía antes Ignacio, y bueno, que tenga su lado populista en este sentido, tal vez, pero eso es política. Quiero decir que yo creo que está defendiendo la legalidad y está en línea con la opinión pública española. Y hay una diferencia respecto a otras situaciones. Normalmente el ir en... Esto lo vemos también, por ejemplo, con Israel. Cualquier cosa que... toda la política exterior, que luego se ha demostrado que el resto han seguido a España frente a Israel,
Israel nos lo va a tener en cuenta para siempre, pero en el caso de Estados Unidos creo que esta vez va a ser diferente. De hecho, Sánchez se ha convertido en un personaje popular dentro del Partido Demócrata. El propio gobernador de California... Bueno, mira a Susan Sarandon sí, el otro día. El propio gobernador de California, en un perfil que le hicieron el otro día en el Guardian larguísimo, lo citaba 2 veces, ¿no? Claro. Entonces creo que hay, con un cambio de gobierno puede haber también un cambio de sensibilidad y percepción. Y luego hay una cuestión, yo creo que se entienden mejor esas decisiones cuando se plantean la otra opción. ¿Qué tendría que haber hecho Sánchez? Permitir que desde las bases españolas se participe en una guerra ilegal. Eso es la alternativa, sí. ¿No? Pues entonces, como eso no se puede hacer, porque no está sujeto a ningún tipo de legalidad, pues tienes que hacer lo contrario, que es decir, no puedes bombardear, no puedes utilizar las bases españolas para tu guerra ilegal. Y yo sí que creo que esto que pasó con Susan Sarandon o lo que está pasando en Estados Unidos con Sánchez tiene un sentido. Es decir, si miras el mapa internacional en Europa, en el resto del G20, en el resto de los países desarrollados, ¿cuántos líderes hay de izquierdas que se atrevan a dar un mensaje antagonista al de Trump ante violaciones tan flagrantes de la legalidad internacional y los derechos humanos? No queda prácticamente nadie. Al final, las pocas veces que España se pone en un acuerdo internacional lo hace con países de América Latina porque no hay en Europa con quien pactar un comunicado de esas características. Desde luego el gobierno inglés de Starmer no está siendo ese líder de la izquierda. Al contrario, tiene de hecho un problema no solamente fuera de Reino Unido, sino en su propio país con sus propios votantes, de cómo está siendo su gestión al frente del Reino Unido.